Buenos días, nos encontramos en la sede del Diario AS, en un evento organizado por el propio Diario AS y por Abof Sport, para hablar de los agentes y representantes de futbolistas. Un sector quizá desconocido por muchos, oído por aún más, que creo que puede ser muy interesante a tenor de las nuevas normativas que se avecinan desde FIFA y bueno, por dar a conocer más aún pues esta profesión que a muchos les atrae y que contamos con excelentes profesionales para que nos cuenten de verdad su experiencia. Contamos con José Rodríguez Basser, fundador de Promosport, bienvenido. Con Alberto Torres, Álvaro Torres, discúlpame, socio director de YouFirst, y con Alberto Domínguez, director de agencia de Sport and Life. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, contamos, digamos, con una amalgama de representantes, representáis gran parte del talento que tenemos con jugadores españoles, jugadores internacionales. Sois, digamos, pues una buena representación de agencias sitas en España, pero además con una implicación internacional muy importante. Me gustaría que nos pudierais dar una visión de cómo, digamos, ha sido este proceso desde que habéis creado, bueno, pues esta agencia, cuál ha sido el periplo que ha tenido. Empezaríamos, si os parece, con Promosport, que creo que tenéis ya casi en 2 décadas de vida. ¿Y cuál ha sido, digamos, este proceso y qué diferencias encontrarías entre cuando nació en 2002 y actualmente en 2021? ¿Ha cambiado mucho este sector? ¿Cómo lo veis? Bueno, sí que ha cambiado mucho. Necesitaríamos horas para explicar la evolución de todo el proceso, pero desde luego ha cambiado muy significativamente porque el fútbol y la sociedad también ha cambiado muy significativamente, ¿no? Yo recuerdo en el 2002 pues que de alguna manera no había ni una atomización tan grande a nivel de competencia, ni había pues familiares que estuvieran representando jugadores, ni habían jugadores que se representaran así solos, ni habían empresas realmente estructuradas como tal. Eran modelos mucho más unitarios de agente, que realmente lo único que inicialmente se buscaba entonces era buscarles trabajo a los jugadores, negociar sus contratos y ubicarlos, por decirlo así, o buscarles ese trabajo, ¿no? Era casi una empresa, una ETT, ¿no? Bueno, pues todo, como la sociedad ha ido evolucionando, evoluciona todo, pues evidentemente las agencias de representación también hemos tenido que ir evolucionando para adaptarnos a los tiempos actuales. Es cierto que también ha cambiado muchísimo las normativas. Pasamos inicialmente de ser agentes FIFA, agentes de la federación, a intermediarios, ahora ni sé casi en el punto en el que estamos. Entonces, bueno, te has tenido que adaptar sobre todo pues, a los tiempos actuales, que requieren mucha más constancia, dedicación, trabajo, estructuras personales, recursos humanos, etcétera. Ha evolucionado mucho, la verdad. Entiendo. Álvaro, ¿cómo consideráis, digamos, desde YouFirst que ha evolucionado este sector? ¿Cómo ha ido creciendo, digamos, la agencia? Porque realmente el crecimiento ha sido verdaderamente exponencial. Sí, nosotros empezamos en el año 2002 igualmente y fíjate, se ha cambiado mucho tanto la representación que nosotros empezamos 4 gatos, como quien dice, en Madrid, la calle Génova y Avenida República Argentina en Sevilla, y ahora somos cerca de 200 personas, un poco como decía Rodri. Iniciamos el proyecto con mucha vocación de servicio. Veíamos que la representación antigua se basaba en el representante unitario, individual, con su abogado al lado, que aparecía en un contrato y no aparecía hasta años siguientes en el siguiente contrato. Entonces creíamos que un poco en la representación que se daba en Estados Unidos, que fue un poco donde nacimos, aunque somos una multinacional con capital español, veíamos que el jugador, el futbolista en este caso el deportista necesitaba un mayor servicio en todo su día a día, que no era solo el contrato como se gestionaba antiguamente, ¿no? Entonces ahora la cantidad de servicios que se le da al deportista hoy en día, que en cierta manera los amaneramos entre todos, pero difiere mucho de la representación a la vieja usanza, como quien dice, que aparecían en uno y de repente aparecían a los años, ¿no? Entonces la evolución, como te digo, nosotros somos ahora mismo cerca de 200 personas, que se dice pronto, 22 oficinas en 12 países, y hemos un poco innovado como otras agencias que eran muy locales en España, y hemos salido al extranjero porque el futbolista español, sobre todo después del éxito de La Roja, también necesitaba
esa salida al exterior y se abrió también de mente para salir y hemos estado preparados para esos momentos en el que la globalización ha ayudado también a que la representación se desarrollase, ¿no? Claro, un componente internacional, como hablábamos antes, que lo hemos vivido en todos los aspectos de la sociedad y que se ha visto reflejado también en la representación. Alberto, vosotros en Sport and Life sois, digamos, la agencia aquí más joven representada. Me gustaría también que nos contaras, bueno, cómo nace, digamos, Sport and Life y cuáles, digamos, pues en estos años también los cambios que habéis vivido, que me imagino que aunque hayan sido en un periodo más corto de tiempo, también son significativos al fin y al cabo. Sí, bueno, Sport and Life nace de cuando se hace el traspaso de Andrés Iniesta a Vissel Kobe y Joel, que es la mano derecha de Andrés, decide con Andrés fundar esta agencia y ahí nos unimos Sufi y yo al proyecto y llevamos 2 años prácticamente, somos muy jóvenes, no puedo comparar ni con Rodri ni con Álvaro la cantidad de años que llevan, pero sí que es verdad que hemos notado un crecimiento muy grande en tan poco tiempo. Es decir, Álvaro ha hablado de 200 personas, pero nosotros empezamos 4 y a día de hoy somos 70 y solo llevamos 2 años y ya tenemos también oficinas en 8 países diferentes en todo el mundo y ya lo que estamos viendo es que el servicio que les damos al futbolista es lo que nos está dando de crecer a nosotros. Es decir, ya no es solo el tener grandes jugadores, sino ese servicio que es el plus añadido que quizás a nosotros como agencia hacen que confíen en nosotros y que se hable bien de nosotros. Y al final es el objetivo principal que nosotros en Sport and Life marcamos y que queremos transmitir siempre a todo el mundo. Ese servicio extra de no solo negociar un contrato o buscarle un buen sitio a los jugadores, sino ese servicio, ese plus añadido. Un servicio más 360, exacto, entiendo. Un 360, como se suele decir, que es lo que nosotros queremos y peleamos para ello. Entiendo. Veo que hay 2 componentes muy importantes que estamos tocando, que son la internacionalización y que hablen bien de nosotros, decía Alberto. Compartiréis conmigo que quizás la figura del agente, del representante y en algunas veces denominado intermediario, no siempre ha estado bien considerada por el público en general. En muchas ocasiones aparentemente puede parecer, bueno, aquella persona que firma, que tiene una comisión, pero yo creo que por lo que estáis contando hay un perfil de agentes que ofrecéis un servicio mucho más transversal, mucho más global. ¿Y qué diríais, digamos, bueno, un poco en esta plataforma que nos ofrece en el diario AS para poder, bueno, pues dejar la imagen que creéis que debe tener la gente de los agentes y que no es seguramente la que muchos tienen, que aparentemente pues es, como decimos, el que llega al último momento de la firma. Álvaro, por ejemplo. Yo creo que FIFA ha tenido mucho que ver en la confusión en las últimas reglamentaciones, por cuanto nos ha ido modificando la terminología de lo que somos. El reglamento actual es el reglamento de intermediarios. Yo no me considero un intermediario. Intermediario es la persona que une a esta persona, une a esta otra, coge el dinero, corre y vuela. Eso no somos nosotros y no aparece hasta no se sabe cuándo. Nosotros hacemos un trabajo muy continuado con los futbolistas, con sus familias, les damos mucho servicio, les damos estabilidad, les damos equilibrio, que es muy importante, son los verdaderos protagonistas del mundo del fútbol y en eso yo creo que la propia terminología de FIFA se confunde. Esperemos que la arreglen en el nuevo reglamento. Esperemos que así sea. Y bueno. Rodri, ¿tú qué opinas, digamos, de esta visión, digamos, quizá denostada, ¿no? Un poco. Yo creo que al final, como todos, ¿no? Intentamos hacer las cosas lo mejor que sabemos y podemos. Evidentemente en cosas aciertas más, en cosas aciertas menos. Pero bajo mi punto de vista hay una línea, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Álvaro, que es un poco el punto de ese generar un trabajo constante, continuo, con todo lo relacionado con todo el entorno del jugador, ¿no? Para que de alguna manera él, un poco a lo mejor hasta maleducándolos, ¿no? Sí. Se centren en lo que es su trabajo exclusivamente. Mira, Promosport ha hecho más de 2.000 operaciones en su vida y evidentemente habrán operaciones que habrán salido mejor, peor, pero yo creo que al final cuando las empresas son duraderas y longevas en el tiempo es que hacen muchas más cosas bien que mal, y el objetivo máximo de un agente o de una agencia de representación es convencer a una familia cuando un niño tiene 14 años, 15 años, 16 años, que haga 5 o 6 contratos en su vida, que tú le hagas un desarrollo de su carrera
pues para que llegue a su máximo nivel en todo momento y que acabe en su carrera deportiva, evidentemente, siendo cliente de la empresa. Yo siempre digo que hay que diferenciar dos planos, el plano personal y el plano profesional, y cuando personalmente y profesionalmente estás absolutamente cerrado y fijado, eso es una satisfacción enorme para las dos partes, para el cliente y para también el agente o la empresa de representación. Entonces, bueno, todo el tema es que claro, agentes somos, en la Real Federación Española, no sé si actualmente oficiales somos 1.800. En el fondo, al final operamos siempre los mismos. Sí, no sé si somos 1.800, no sé, algo así, pero claro, después están los agentes no oficiales, entonces que cada empresa tiene a lo mejor X agentes. Al final hay igual 6.000, 5.000, 6.000 personas que mueven jugadores en España, por hablar de España, y la realidad es que hay 20 equipos en primera división y 20 equipos en segunda, que son 1.000 jugadores, quiero decir, 25 por plantilla. Con lo cual, evidentemente, hay muchísima gente que sale a la calle e intenta ganarse la vida, y evidentemente lo único que hace, con todo su derecho, evidentemente, es intentar ganársela, y eso a veces atropella, genera mucho intrusismo. Creo que hay gente poco formada que entra en el sector sin conocerlo, sin tener ni los mecanismos ni a lo mejor la ética correspondiente, y al final es un sector que acaba siendo manchado por, evidentemente, también eso, ¿no? Es decir, lo que envuelve a la representación en sí, pero que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Álvaro, y al final acabamos operando 8 o 10 empresas en España, no acaba operando nadie más. Y te voy a decir una cosa, disculpa Alberto, se dice mucho, cuando un jugador se quiere ir de un club, se acaba yendo, y yo añado, y cuando un club quiere echar a un jugador, lo acaba echando. Entonces, ¿qué ocurre con nuestra imagen? Nosotros somos la cara visible cuando el jugador muy bueno de un club es traspasado por X millones a otro club, pero el aficionado se queda fastidiado, y ¿quién es el que aparece en los medios? No aparece el jugador, aparecemos nosotros, ¿no? Entonces, pero después el aficionado no se acuerda del jugador que no ha rendido tan bien o no le han ido tan bien las cosas, y le pegan la patada. Entonces, ahí también estamos nosotros, defendiendo a los jugadores. Entonces, no depende tanto de la condición, no depende tanto de la profesión, porque hay muy buenos profesionales agentes. Llevar 20 años en la profesión no es casualidad, o sea, al final no te regalan nada. Entonces, depende más de la condición de cada persona y de la condición de las ideas que tenga cada persona. Hay agentes piratas y hay agentes muy profesionales que ayudan muchísimo a clubes y a jugadores, porque somos la principal fuente de información de clubes y de jugadores. Y aquí estamos en un medio de comunicación que la información es poder, ¿no? Con lo cual somos importantes. Entonces depende más de cómo sea cada uno de la profesión que tú ejerzas, ¿no? Sí, quizá de unos pocos que manchan a muchos, ¿no? Pero igual en todas las profesiones. Habrá periodistas que no sean que puedan no contrastar las noticias, etcétera, y se han mal lanzado. Habrá políticos magníficos y políticos menos buenos, habrá constructores más mafiosos y otros más mejores, como en todas las profesiones. Depende de la condición, pero hay muy buenos profesionales, y agradecemos el altavoz que nos da AS para potenciar eso. Oye, ayudamos mucho al futbolista en su actividad diaria, en su día a día. Es un trabajo que no os podéis imaginar, que aquí espero que se desarrolle un poquito más, lo que hacemos por ellos, en la cantidad de servicios que les damos. Como he dicho antes, los amaneramos en cierta manera entre todos, que es un poquito, pero nos obliga un poco la situación actual. Y yo quiero hablar mucho en pro y en defensa de nuestra profesión, porque creo que es importante para el fútbol. Pues Alberto, te voy a pedir que recojas un poco el guante de lo que comenta Álvaro, cuando habla de que se hacen muchas cosas en el día a día, que nos hables un poco también de cuál es el trabajo del día a día de un agente, que más allá de la ventana de fichajes, sino... Sí, total. Es decir, yo creo que Rodri y Álvaro tienen que compartir conmigo que si para ayudar a buscar piso a los jugadores cuando se realiza ese traspaso a otro lado, que si nosotros organizamos hasta cumpleaños, como digo yo, es decir, estamos para todo. Es decir, para hacerles compañía, para gestionarles temas de compra y venta de pisos, para ayudarles a invertir ese dinero que están ganando en el fútbol en patrimonio, para que puedan usar bien ese dinero, que al final, sobre todo cuando son jóvenes, no saben realmente qué hacer, y nosotros al final le damos asesoría también para saber usar el dinero, que el dinero hay que saber usarlo, que no es solo tenerlo. Y es algo que yo digo con Álvaro, que yo a mí me gustaría que con vosotros y que lo sepa todo el mundo, que nosotros a nivel de agencia nos implicamos más de lo que aparece luego en los medios y aparece en todos lados con el jugador. Sufrimos sus malos momentos y eso nadie nos lo reconoce a nosotros.
Cuando el jugador está mal, al primero que llama es a nosotros. Oye, tengo este problema, me quiero ir, o no quiero estar aquí, o es mal el entrenador, y eso nadie nos lo reconoce. Y al final la figura nuestra es también esa, de ser, como nosotros decimos en Sport Live, ser una segunda familia. Es decir, no nos gusta decir solo agente o asesor. Nosotros somos familia y queremos, como ha dicho Rodri, llegar a ese punto de conexión entre lo profesional y lo personal que nos haga familia también del jugador. Y gracias a Dios, como digo yo, lo estamos consiguiendo y nosotros lo estamos consiguiendo. Y es el objetivo. Yo añadiría, perdona, que el servicio principal, a tu pregunta, el servicio principal que necesita un jugador y que le damos todas las agencias y todos los agentes a los jugadores es encontrarle los mejores contratos deportivos y gestionarle los mejores contratos económicos. Es el objetivo principal, el servicio principal que necesitan de nosotros. Pero después yo creo que hemos evolucionado las agencias y los agentes y hemos invertido mucho dinero también en ello, en darle muchísimos otros servicios, creando departamentos de comunicación, porque hoy en día necesita de la comunicación, departamentos de marketing y patrocinio, departamento legal, jurídico fiscal, patrimonial, inversionista. Superprotegidos, te vas de España a Inglaterra a jugar a la Premier y la tributación es muy distinta y necesitan de la protección de un especialista en eso, con lo cual les protegemos, como quien dice, en su día a día y en la cantidad, como dice Alberto, acertadamente, de situaciones que nos encontramos, desde las más insospechadas hasta las más normales y naturales. Pero te encuentras cosas, cada familia es un mundo, se convierten en familia nuestra, coincidirán conmigo en que especialmente en los veranos no dormimos, o sea, eso es una máxima. En verano nos cuesta dormir, o sea, créanselo, o sea, somos muy responsables con nuestros clientes, con nuestros jugadores, nos mimetizamos mucho con ellos, nos metimos en sus familias, el encontrarles su mejor paso siguiente a nivel deportivo para nosotros es súper importante y nosotros seguro que coincide que es que no dormimos muchas noches en los veranos. Imagino que coincidiréis. A mí, respecto a uno de los aspectos que ha mencionado Álvaro, me ha llamado mucha atención el aspecto de comunicación. Además, estando en el foro que estamos, no puedo evitar preguntar. Ahora mismo, un problema que no existía, por ejemplo, cuando hablábamos hace 10, 15 años, que es el fenómeno de las redes sociales. Ahora mismo, pues al fin y al cabo, los jugadores son chavales, por decirlo de alguna manera, todos son muy activos en redes sociales y en ocasiones, me atrevería a decir, incluso demasiado. Esa gestión, digamos, de... Sí, yo creo que aquí hay dos tipos. ¿Cómo se puede lidiar? Aquí hay dos tipos de apartados, claramente. Desde Promosport, el departamento de comunicación, somos 14 personas solamente en el departamento de comunicación. Entonces, yo creo que el departamento de comunicación tiene un deber, que es un deber educacional, primero para los propios chicos, es decir, qué debes hacer, qué no debes hacer, qué debes poner, qué no debes poner, hasta dónde te tienes que exponerte, dónde no te tienes que exponer, es decir, claramente hay un valor educacional absoluto. Sabemos que ha habido incluso de jugadores de fútbol que han tenido problemas a la hora de firmar un contrato por a lo mejor un tuit o un post anterior, claro, etcétera. Quiero decir que esa gestión evidentemente, tiene que empezar desde muy abajo, ¿no? Tiene que empezar desde muy abajo, educándolos, preparándolos para las ruedas de prensa, preparándolos para cuando salen ante los medios de comunicación que tienen que hacer, cuando salen por la noche, porque son chicos o jóvenes que evidentemente salen por la noche, cómo se tienen que proteger, qué es lo que no tienen que hacer, etcétera. Y después, evidentemente, hay un apartado de divulgación de la imagen de cada uno de ellos, ¿no? Evidentemente, los medios actuales a nivel de redes sociales, etcétera, te ayudan mucho a esa divulgación, ¿no? Todavía escuchaba que es un tema. Nosotros desde Promosport hacemos talleres educacionales a los padres, talleres educacionales a los niños, con jugadores profesionales que se implican también en la propia exportación de su experiencia tanto a familias, con nutricionistas, con pedagogos, con psicólogos deportivos, etcétera. O sea, es decir, tenemos con nutricionistas también. Quiero decir que al final es todo un tema de divulgación, de educación, que eso también forma parte de la actual de uno de los actuales deberes de las agencias de representación con respecto a sus representados, ¿no? Entonces, o sea, la gente, yo tengo amigos que me dicen, bueno, ahora cuando llega el verano, ¿no? Ahora tienes trabajo, ¿no? Estás todo el año. Pues ahora viene tu época fuerte. Ahora viene tu época. Ahora viene la época fuerte, ostras, ahora te toca trabajar. Pues mira, yo te puedo decir que el año pasado hice 200 noches fuera de casa, aún con pandemia. Quiero decir que
Esto es, Sí, que es esto es el pan día a nuestro día. de cada día, ¿no? Y tanto yo como todo el resto de mi equipo, que somos, pues igual, somos compañías que hemos tenido que evolucionar internacionalmente porque el producto cada día es mucho más global, porque el fútbol es más global. Hoy un jugador está en España, mañana está, perdón, en Portugal, en Francia, o está en Italia, o está en Turquía, o está en China, o está... Y al final es obligación de la empresa de representación cubrir lo máximo posible. Yo no quiero considerarme como una chacha de los jugadores, ¿eh? Quiero decir, no evoluciona mi empresa hacia eso. Es decir, nosotros el hecho de montar un cumpleaños, lo ha dicho en plan jocoso, yo entiendo que ya eso no forma parte de la profesión, pero sí a nivel educacional, todo el seguimiento, lo que decía Álvaro, todo el seguimiento fiscal, jurídico a nivel internacional, todo el tema que tiene que ver con patrimonio. Bueno, o sea, evidentemente tienes que estar muy encima porque igual que lo más importante es encontrarle trabajo a los jugadores y guiar su mejor formato a nivel de carrera, también es importante educarlos para que la lleven de forma Exacto, adecuada. es una carrera corta que inicia y acaba y evidentemente hay que capitalizar lo máximo posible durante esa carrera. Claro, es que lo hablamos como un arma, digamos, o como una situación de doble filo, porque por una parte están los riesgos que comentamos, pero por otra parte también hay que reconocer que toda esta comunicación, esta exposición, esta marca personal que desarrollan los jugadores, también se convierte incluso en un valor a la hora de poder negociar un fichaje, etcétera, que muchas veces pensamos solo en términos de asistencias, de goles, pero también el impacto mediático, ¿no? Yo recuerdo a algunos jugadores que se hablaba de si se fichaban por las camisetas que vendían, luego darían muy buen resultado, pero que esa marca personal, esa implicación, digamos, que pueden tener a nivel comunicativo, también es un valor. ¿Cómo lo veis? Yo creo que diferenciar la marca personal al que un jugador sea mediático y esté todos los días en portadas. Mbappé lleva en portada 3 años y sigue en el mismo equipo. O sea, muchas veces el silencio de los agentes y de las operaciones es mucho más importante a que salga en medios. Muchas veces los medios son muy importantes para nosotros y nosotros para ellos, creo, pero muchas veces es importante el sigilo profesional de las operaciones no porque un jugador salga mucho en la prensa, los medios va a fichar por X equipo, todo lo contrario, muchas veces cuando los va guardando salen mejor las operaciones, ¿no? Y después la marca personal, sí, vivimos un mundo hoy tan mediático y tan digital, ¿no? Que yo creo que todos estamos invirtiendo mucho en la vía digital de los jugadores. Son un referente también de cara al público, a los niños y demás, con lo cual el fenómeno fan está ahí y hay que crear un poco esa imagen. El que la tiene, y si no hay que un poco fomentar esa imagen del jugador. Hay jugadores que se prestan más a desarrollar esa imagen y otros que se prestan menos, pero yo creo que es importante el que estén en positivo, digamos, de cara a la sociedad, ¿no? No, y que al final incluso ocurre que el positivo mejora mucho su situación, el negativo te puedes encontrar en una situación con... Lo que hablabais antes de las redes sociales, yo me he encontrado con nuestro amigo Monchi, me ha escrito hace ya 10 años, me escribía un tuit de un jugador, o sea, me escribía un WhatsApp diciéndome, Álvaro, un jugador del Sevilla B, estaba escribiendo un tuit alegrándose de un gol del Betis primer equipo. Bueno, obviamente no carburaba mucho la cabeza de ese jugador, obviamente, ¿no? Pero las redes te pueden crear malas pasadas. Ese jugador al final acabó sin renovar en el Sevilla, Claro, ¿sabes? No sé si fue motivo ese, pero bueno, que no te suman, ¿no? Entonces esas cosas, como decía Rodri, tenemos que educar. Nosotros hacemos parte de educar a los jugadores, ¿no? En su día a día, sobre todo en las redes sociales, que son muy positivas, pero pueden ser un peligro también. ¿Cómo lo ves, Alberto, la parte de comunicación que estamos tratando? Nosotros la verdad que consideramos bastante importante lo que es el tema de la comunicación en la agencia y sí, con ellos dos hay que educar, pero desde pequeñito a los jugadores en el tema de redes sociales, porque pueden tener problemas si la cosa va creciendo y van viendo bien. Es decir, pues yo lo puedo poner aquí, hay un jugador que nosotros tenemos a día de hoy en Málaga, en sus tiempos de cantera puso un comentario de una derrota del primer equipo y acabó llamándonos el director deportivo en ese momento, oye, este chico, porque al final lo hacen inconscientemente, pero no se dan cuenta que puede ser perjudicial a futuro. Entonces, vueltas, ¿no? Yo creo que es muy importante esa educación dentro del tema de las redes sociales para que ya no solo a nivel profesional, sino a nivel personal sepan usarla y que sepan
que es una herramienta que también puede ser una herramienta de trabajo para el futuro. Y digamos, por cerrar el círculo en este ámbito de comunicación, también a mí me llama la atención, todas vuestras agencias, digamos, tienen presencia en redes sociales, también comunican mucho. ¿Lo consideráis que es un elemento, digamos, a nivel profesional, bueno, de exponer vuestro trabajo, de comunicar, como estamos haciendo hoy en este foro, pues un poco la actividad diaria, o incluso como un nicho para, digamos, poder pescar? ¿Qué valor le dais, digamos, a nivel profesional a la propia agencia? Bueno, yo creo que en este caso Promosport, bueno, igual sí que suma algo, pero no creo que sea decisivo. Yo creo que al final lo decisivo en Promosport son los históricos, son el profesionalismo que hay, las operaciones que se han hecho, es decir, la gestión de carreras que se han hecho y evidentemente, pues bueno, yo creo que los tiempos actuales te llevan casi, hay que estar, ¿no? casi a tener que entrar en una carrera que a lo mejor, no era necesaria, como estábamos hablando hace unos años. Bueno, evidentemente comunicar hoy en día es muy importante, pero comunicar bien es decisivo. Esa es la realidad. No, yo pienso que en el tema del propio trabajo, de que la agencia, hablando personalmente de Sport Life, se comunique, no tiene por qué ser. Yo creo que es como hemos hablado desde el principio, es porque la evolución que va teniendo este sector, pues te lo va demandando. Pero no creo que sea algo clave para que ganar la credibilidad, como dice Rodri, te la hacen las operaciones, el día a día, la toma de contacto con gente, todo eso es lo que te hace a ti crecer a nivel laboral en tu agencia, no el tema de las comunicaciones, pero sí que es verdad que como va evolucionando el sector, tienes que ir adaptándote a eso. Álvaro, YouFirst tiene varios miles de seguidores en redes sociales. Imagino que sí que tiene, digamos, un cierto valor el cultivar ese área también desde el punto de vista de la propia agencia, un poco de exposición hacia el público en general, ¿verdad? Sí, al final, completamente de acuerdo con lo que han dicho ellos. En nuestro día a día es un punto más que tenemos que tener ahí. La comunicación es súper importante a día de hoy. Te das a conocer gente que no te conozca, pues tiene ahí una herramienta para conocerte. Es tu altavoz para trasladar ciertas cosas que quieras comunicar de tu empresa. Yo le doy la importancia justa, pero creo que es necesaria también. El que la gente conozca un poquito algunas cosas que hacemos. Trabajamos con marcas que también quieren posicionarse en nuestras redes. Los jugadores muchas veces quieren verse en nuestras redes, con lo cual también tiene su importancia. Muchas veces el jugador que no aparece pues te llama un poco la atención, ¿no? Entonces, yo creo que tiene su punto de importancia justa y necesaria. Me gustaría sacar también a la palestra un tema que, bueno, digamos es en cierto modo conflictivo en algunos sentidos, y es en vuestro sector es también común encontrarnos que familiares representan a jugadores de fútbol. Yo creo que a todos nos suena quizás casos como el padre de Messi, de Neymar, etcétera. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? Porque yo entiendo que aquí hay un factor fundamental para ese jugador que lo tendrá con todos vosotros, que es el elemento de confianza. Evidentemente, hablaba antes Alberto de ser su segunda familia, hay un elemento que es su primera familia, pero realmente, ¿en dónde está la línea entre que vosotros veis desde vuestra experiencia que separa la confianza que puedes tener en un familiar con respecto al profesionalismo que a lo mejor puede tener o puede no tener un familiar? Lo dejo abierto. Rodri, si quieres empezar. Bueno, pues empiezo yo. Bueno, están en su derecho, es decir, cada uno utiliza como elemento o como representante o agente a quien quiere. Empecemos por ahí, está en su derecho. Yo digo muchas veces que la diferencia entre un arquitecto y un agente es que el agente nunca dice que es arquitecto y el arquitecto es posible que piense que es agente. ¿Vale? Después los históricos, porque a mí me gusta mucho mirar los históricos, dicen que hay muchos familiares que se han dedicado a representar y están en su perfecto derecho como personas de confianza, que eso lo van a ser toda la vida de los jugadores, de sus hijos. Bueno, pues al final hay problemas fiscales, hay problemas legales y ahí tenemos la amplia muestra de cosas que pasan en el sector, ¿no? Entonces, bueno, es complejo porque al final es lógico. Yo siempre digo que la familia es una pata importantísima en la estabilidad de un jugador y en el crecimiento de un jugador,
que sobre todo en las fases donde los jugadores son niños, pues tienen una importancia absolutamente decisiva y tienen que estar. Y después yo no sería de la opinión, yo no operaría nunca a mi hijo, por ejemplo, ¿no? Porque contando que fueras cirujano, entiendo. Contando que fuera cirujano. Porque hay historias en la representación que te llevan a que después te das cuenta que a lo mejor has cometido errores. Y cometer errores con un tercero, pues bueno, se asimilan como un error profesional. Asumir y cometer errores con hijos. Yo tengo casos que ha pasado que es durísimo y son los padres nunca se perdonan esos errores, ¿no? Bueno, son modelos, o sea, es decir, cada uno utiliza el modelo. No olvidemos que al final 19 años dan para mucho. A nivel de los canales de distribución son importantísimos, y que siempre al final el público en general tiene tendencia a visionar a los cracks, ¿no? Es decir, pues al Messi, a Neymar. Bueno, si es que es igual, si Messi o Neymar probablemente hagan lo que hagan, sus familiares van a tener trabajo, ¿no? Pero es que el 80 o el 90% de los jugadores del mundo profesionales que se dedican a esto es que están en un nivel 6 y entre un nivel 6 y un nivel 8, y esos jugadores es que necesitan realmente ser trabajados para encontrarles trabajo. Incluso con cracks se habla de que la negociación de Özil quizás se enturbiara un poco en un momento dado por participación familiar. Bueno, nunca se sabe, quiere decir que en todos los niveles pueden dar lugar a problemas, ¿no? Yo hablo con muchos directores deportivos, con muchos presidentes, y realmente la opinión es de todos la misma, ¿no? O sea, yo prefiero hablar con un agente que no con un familiar, ¿no? Porque las sensibilidades a lo mejor conllevan, ¿no? Es decir, que se hable mal de un hijo delante tuyo, que se hable mal de un familiar delante tuyo, que se diga, oye, escucha, pues este chico no tiene nivel, hay que sacarlo, no cuento con él, tal. Estos son momentos muy complicados, y el 90% de las operaciones son operaciones de reconstrucción de carrera, ¿eh? No nos olvidemos de eso. Entonces, yo personalmente no aconsejaría a los familiares estar inmersos, sí presentes, pero inmersos como principales protagonistas en la representación de los jugadores. Pero acepto, por supuesto, que esto es una tendencia actual y hay que adaptarse. Uno un poquito, para que Alberto concluya que participe. Estoy de acuerdo con lo que dice Rodri en cuanto a que no todos son Messi ni todos son tal. Hay jugadores que necesitan un agente, pero sobre todo a lo que quiero ir es que no conozco ningún padre que represente solo a su hijo. O sea, todo padre, no conozco a nadie, ¿eh? Yo creo que el padre de Messi no lo representa solo. O sea, siempre tienen al lado a un agente o a un asesor. Lo que pasa es que suena inmediatamente el padre de Haaland, el padre de Messi, el padre de... Pero no están solos. O sea, yo creo que en todo caso, no sé si estaréis conmigo, siempre hay un apoyo, en vuestro caso creo que igual, ¿no? Siempre hay un apoyo de una estructura al lado. Porque es inevitable, o sea, hay problemas fiscales y tributarios, hay cambios de países, hay logísticas. Un padre es que no puede hacerlo, solo necesita esa no. Y después, no todos, es incómodo para un club que está tratando con un familiar, eso lo tenemos por experiencia, como dice Rodri. Para el propio familiar de los nivel 6-8, como él dice, te encuentran muchas cosas, hay que sacar al jugador, el entrenador, hay palabras negativas que nosotros, oye, pues somos objetivos y somos independientes, digamos, y bueno, lo asumimos como profesionales, pero no como padres. Si a mí me hablan mal de mi hijo o ha cometido algún acto tal, pues no es agradable y seguramente no lo va a gestionar con la misma frialdad que lo gestiona un profesional. Muy lícito que lo hagan, pero insisto, yo que creo que no hay ningún padre, ningún familiar que represente solo a su hijo. Alberto, en vuestra casa os toca, digamos, más de cerca. Así que, bueno, rompemos la balanza hacia el otro lado, porque como sabéis, bueno, el director de la agencia es padre de un jugador de fútbol. Sí, de Brahim, actualmente sí, en el Milan. Y bueno, sí que es verdad que, como dice Álvaro, Sufi, que es el director, no está solo. Es decir, Sufi tiene un grupo grandísimo de trabajo al lado, abogados, asesores, laboralistas que le ayudan a llevar no solo la carrera de Brahim, sino la carrera de todos los jugadores. Él empezó en esto hace muchos años y, como dice, me gusta, me voy a formar, se ha ido formando, ha ido ganando credibilidad, ha ido trabajando en ello, y sí que es verdad que él y yo somos lo que decimos. Hay que separar un poco lo personal cuando se habla de Brahim
de lo profesional. Claro. Es decir, saber que sí, que es tu hijo, pero cuando te sientas con el club, ahí no es tu hijo, sino el jugador de tu agencia. Porque luego sí que es verdad que por dentro al corazoncito, pues te puede tocar, Siempre. pero hay que ser profesional en el trabajo y saber que... Yo no sabría hacerlo directamente, no podría. Nosotros contamos con las familias, es decir, en YouFirst, y seguro que ellos igualmente, siempre hay un nexo de unión entre el jugador y nosotros, de un padre, una madre, un hermano, que es con quien canalizamos muchas veces la información relevante, ¿no? O sea, le damos el sitio a las familias, que me parece que es súper importante, son sus hijos, son sus hermanos, es un paso importante. Y ellos lo agradecen. Entonces, están presentes ahí, pero como ha dicho Rodríguez antes, están presentes y no los dejamos de lado. Ahora, la gestión de un contrato con gente normalmente que a lo mejor no tiene formación y demás, es muy difícil. Yo no recomendaría tampoco el representar a tu hijo, yo no representaría a mis hijas en nada, la verdad. Después también hay una cosa que a mí me gustaría matizar, Claro. que gran parte del trabajo de un agente, aparte de buscar obviamente trabajo, dirigir carreras y tal, me gusta mucho utilizar el término de valoración de riesgos. Quiero decir, ¿por qué tomo esta decisión y no tomo aquella? ¿O por qué tomo aquella y no tomo la otra, ¿no? Y al final, para disminuir o minimizar el riesgo, tú tienes que tener claramente una foto de lo que el mercado te puede aportar. Es decir, y después el conocimiento claro del jugador, porque a lo mejor hay jugadores que tienen ofertas en Alemania y tú conoces a la familia, conoces al chico, ese chico no se nos va a adaptar allí, es que va a coger una depresión y va a tener que volver, entonces al final has hecho un camino de ida y de vuelta para perder realmente el tiempo. Entonces, esa valoración de riesgo, ¿cómo la minimizas? Pues evidentemente sabiendo lo que te ofrece el mercado en Portugal, lo que te ofrece el mercado en España, qué clubes me quieren, si soy primera opción, una visión global, correcto. Después también está la intuición de si soy primera opción, de si no soy primera opción, porque no tengas ninguna duda que cuando tú estás hablando con un club de un jugador, es muy difícil que te digan no lo quiero, si es bueno. Lo que también es muy difícil es que te diga es mi primera opción. Ya. Es decir, esto es como una especie de partida de póker muchas veces, que acabas por descartar cosas que probablemente sabes por conocimiento de mercado que a lo mejor pueden ser mejores en un mes o en 15 días o en 30 días, ¿vale? Y acabas por coger cosas que de alguna manera son peores que las que podrías tener en un futuro posterior o al revés. Es decir, no dejas pasar determinadas oportunidades pensando que te va a venir algo mejor y al final acabas por tener un riesgo mayor y acabas por no tener un trabajo en consideración importante, ¿no? Entonces, claro, a mí se me antoja difícil porque ya lo es difícil con 25 años de profesión, 19 en Promo Sport. Se me antoja difícil el conocimiento de ese mundo y los canales de distribución. Tienes que tener unos canales de distribución tremendamente sólidos, tremendamente fuertes, y eso se me antoja difícil. Alguien que no viene del sector y que es padre de alguien o hermano de alguien, que tenga ese conocimiento total del sector en un plazo tan breve de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, yo realmente lo veo que es una moda que actualmente es, hay dos o tres virus, ¿no? Nosotros lo hablamos en el despacho muchas veces en plan jocoso. Está el virus la pandemia, está el virus de los familiares y ahora está el virus de los jugadores que evidentemente quieren ser sus propios representantes, ¿no? Pero bueno, es todo aceptable y la normativa dice que perfectamente los acepta, con lo cual... Ese tema que y después que al final el padre está enfocado, el foco lo pone en su hijo exclusivamente, y todo lo colateral le sobra normalmente. La experiencia que tenemos en la profesión, después de 20 años, contactos, relaciones, lo que te dice Rodri, hay clubes que te dicen, estoy interesado en tu jugador, y tú sabes que ese club está interesado en 10 jugadores en ese momento, porque conoces a esa persona, ¿no? A ese director deportivo, a ese presidente. Las horquillas económicas que mueve cada club. Oye, un padre puede firmar un contrato en el Villarreal y cuando llegue el primer entrenamiento el hijo, enterarse que su contrato se ha quedado un poquito bajito porque no estaba en las horquillas económicas. Se han dado casos así de padres que al final te dicen, es que me han engañado, ¿no? ¿Te han engañado, no? Es que hay que conocer los mercados. Yo no me voy a trabajar en un mercado que no conozco, ¿no? Entonces, puedes tener nociones para hacerlo, pero después hay mucho alrededor que hay que conocer de este sector, ¿no? Álvaro, me gustaría tocar un poco un tema que avanzaba Rodri, Alberto también. Este aspecto que ha salido, digamos, ahora novedoso, que se ha hablado, bueno, quizás recientemente hablabas tú antes de que un padre no representaba solo o que tenía apoyo, digamos, pero ahora está surgiendo como esta nueva moda, podemos decir,
de jugadores que al menos aparentemente se representan a sí mismos con herramientas de Big Data, con herramientas tecnológicas. Ha salido a la palestra el caso de Kevin De Bruyne. Un poco esa nueva visión que incluso, si no recuerdo mal, titulaban me ahorro las comisiones prácticamente. Entonces, ¿es esto una tendencia que vaya a poder funcionar? ¿Funciona solo para cracks como Kevin De Bruyne, que lo tienen ya muy establecido, y a lo mejor jugadores que todavía tienen una carrera que desarrollar no es la herramienta que deben hacer? ¿O creéis que es algo bueno que va a ser muy útil para los jugadores? Miren, nosotros en YouFirst hemos creado un departamento de Big Data hace unos cuantos meses como complemento a nuestra gestión. O sea, el dato no va a suplir la gestión del día a día de la gente. Es absurdo. O sea, lo de Bruyne me parece que es una noticia un poquito tergiversada, porque no están así. De Bruyne tenía sus asesores al lado también, no tiene que tocar el esqueleto del contractual porque está en el mismo equipo, es tocar la cifra y demás. Me alucina un poco que De Bruyne utilice eso para decir, voy a subir 3 millones porque esto aquí estoy mejor y aquí estoy peor. Un poco engañoso. Probablemente eso. habrá subido 3 millones porque la base salarial suya habrían compañeros de primer nivel que estarían 3 millones más arriba. Pero quiero decir... No deja de ser interesante el uso de la tecnología. No, por supuesto, pero sí. perdona, Álvaro, es muy interesante siempre y cuando el dato en sí, solo por el dato, no te va a funcionar, te va a funcionar el dato con alma. Y yo pido, por favor, un poquito de coherencia en todo esto, no porque nos afecte a nuestro sector, sino porque va a afectar a muchos jugadores que van a pensar que son De Bruyne. Es decir, y la gran mayoría de jugadores no son nivel 9 ni nivel 10. La gran mayoría de jugadores están en nivel, es así, entre nivel 6 y nivel 8. Entonces esos jugadores necesitan ser movidos y necesitan ser trabajados para encontrarles trabajo. Como si dices tú que para levantar un edificio no hace falta el arquitecto porque ya las métricas, los ordenadores, los datos ya te dicen cómo se levanta el edificio. No, mi pregunta hace falta un arquitecto. si No es hace un paso para... más a, por Sí, ejemplo, sí, todas las veces hemos visto... Para mí es positivo la llegada del Big Data a nosotros. A nosotros nos ayuda muchísimo. Lo creo hace 3 meses un departamento con Sara Carmona, que es una crack de esto, y la verdad que nos ayuda muchísimo para ver mejor las características y condiciones de nuestros jugadores, para entenderlas mejor, para afinar en los posicionamientos de nuestros ofrecimientos a los clubes de esos jugadores, para captaciones de clientes. Nos ayuda en muchos aspectos, ¿no? Pero como complemento, insisto, el agente es mucho más que datos. La gente da servicio a los jugadores, negocia sus contratos, temas fiscales, infinidad de servicios en un día a día que os insisto que nos encanta y nos apasiona nuestro trabajo, pero que es intenso. Entonces el dato por sí solo no puede sustituir nada. ¿Tú cómo lo ves, Alberto? ¿Es un paso más a los goleadores que siempre se decía? Estoy de acuerdo, es decir, con usar la herramienta del Big Data, es decir, totalmente de acuerdo, y nosotros de Sport Online la usamos también, pero creo que a la hora de realizar nuestro trabajo, al final es como dice Rodri, el conocimiento del mercado es lo que te hace realizar la buena operación a tu jugador, no el Big Data, porque al final son datos, no dejamos que son datos, pero que realmente no sabemos eso a dónde va a llegar. Entonces, sí está bien tenerlo como un plus ahí para tú tener una información que si quieres la puedes usar y le puedes hacer más o menos caso, pero al final no creo yo que se tenga que guiar todo a través de eso. Hablaba Álvaro de la importancia, cuando mencionaba este aspecto, de los aspectos contractuales, legales, también lo mencionaba Rodri antes. Me gustaría también que nos plantearais cómo tiene esa implicación desde vuestras agencias los aspectos legales. Muchas veces estamos hablando de terminología técnica que sin duda chicos de 19 años no van a ser los que lo sepan interpretar. ¿Contáis con los servicios jurídicos internalizados dentro de vuestras agencias? ¿Contáis con asesores externos a nivel legal? ¿Cómo funciona, digamos, ese asesoramiento legal que yo diría que puede ser, junto, como decía Rodri anteriormente, aspectos patrimoniales, etcétera, pero quizás, y lo has mencionado tú, Álvaro, el contrato, al fin de cuentas, es donde está el foco de vuestro trabajo. ¿Cuál es esta ayuda legal que necesitáis? Nosotros tenemos nuestro departamento legal y ese departamento legal se pone en contacto siempre, está en contacto directo con los jugadores y es el que se encarga de explicarles todos los puntos y todos los temas del contrato para que ellos realmente se queden tranquilos y sepan de qué funciona, de cuáles son las cláusulas X, tal. Es decir, tiene un contacto directo y está dentro de nuestra agencia y al uso del día a día para los jugadores. Álvaro, estos aspectos legales que antes tú resaltabas su importancia, o sea,
repito, digamos, la pregunta. Es fundamental. Asesoría externa, internalizado. Tenemos un departamento legal, yo creo que todas las agencias tenemos nuestro departamento legal, es fundamental para la defensa de los intereses de nuestros jugadores, es en el día a día el trato con ellos, como todas las empresas, departamento legal interno, y después para ciertos casos puntuales pues se subcontratan servicios de manera externa, pero es fundamental para nosotros la interpretación de los contratos y ciertas negociaciones, sobre todo temas tributarios y fiscales internacionales que son complejos. En cada país tenemos, en Inglaterra, en Italia, en Francia, son regulaciones distintas, con lo cual tenemos que tener ahí asesores contratados distintos, ¿no?, en cada país, con lo cual es importantísima la labor legal. Muchísimas gracias. Rodri, quería, digamos, que recogieras esta pregunta y voy a lanzar, digamos, para cerrar un poco también, a objeto, digamos, de lo que nos ha traído este foro, también me gustaría aprovechar para que me explicaras, me contaras vuestra visión interna desde la experiencia de esta nueva regulación que se está hablando. Yo creo que es algo muy extenso de FIFA, pero que desde luego yo creo que en muchos casos lo que ha hecho ha sido hacerse al margen de los agentes y así, digamos, poder con esta ronda cerrar, digamos, yo creo que un tema que va a ser muy de actualidad en los próximos meses y que, a fin de cuentas, condiciona vuestro sector. Bueno, es una queja absolutamente rotunda, porque nosotros somos agentes de la Real Federación Española de Fútbol. Es decir, aprobamos nuestros exámenes, yo no recuerdo exactamente cuándo lo aprobé, pero hace muchísimos años, ¿no? Estoy pagando cada año nuestra cuota en la Real Federación Española de Fútbol, que evidentemente es un organismo que está regulado por UEFA y evidentemente por FIFA. Es decir, los agentes hemos pasado toda una serie de vicisitudes increíbles, incluso hasta llegar a ser, por ejemplo, cuando había algún tipo de problema a nivel contractual con un club, te estoy hablando de la empresa, de la agencia, sí. Bueno, pues sacarse el problema de encima y tener que ir a la jurisprudencia de cada país en concreto para intentar defender tus intereses contractuales cuando había un contrato que había sido incumplido. Yo quiero que la gente piense lo que es un país, por ejemplo, como Arabia Saudí, o lo que es un país como Turquía, tener que ir a los tribunales ordinarios de justicia a reclamar un impago. Realmente es complicado. O sea, es decir, hemos estado en una dinámica absolutamente desamparados y un poco como los patitos feos o estos que trabajan 2 meses al año o mes y medio o hacen una operación y les soluciona la vida, cosa que no es verdad. Yo no conozco a ninguno que lo haya hecho. Entonces, hemos estado siempre muy desprotegidos y además muy desregulados. Es decir, ha pasado por ser agentes oficiales, agentes FIFA, de tener que tener un aval bancario depositado, después tener un seguro de cobertura de riesgo, perdón, un seguro de cobertura de responsabilidad civil, hasta, bueno, evidentemente, y la sensación es que permanentemente es un cambio constante. Ahora estamos en la figura de intermediarios, que yo estoy absolutamente de acuerdo con Álvaro, yo no me siento intermediario para nada, es decir, en mi compañía probablemente el 5% de la facturación es por intermediación, el resto es guía de carreras de jugadores y representación absoluta, que hay una diferencia importantísima, ¿vale? Y nos sentimos absolutamente desprotegidos en todo ese sentido. Y además, desprotegidos y expectantes. Es decir, bueno, a ver lo que va a llegar. Estoy totalmente de acuerdo. Con respecto a limitaciones salariales, limitaciones de comisiones, cursos específicos de formación, a priori, bueno, suena algo disruptivo. Al final estamos totalmente desprotegidos, me atrevo a decir ninguneados por federaciones, por UEFA, por FIFA, ninguneado es la palabra, creo yo. Sí, sí. O sea, yo estoy muy de acuerdo, Es una buena palabra. Y creo que somos importantes para el mundo del fútbol, como he dicho antes, para los jugadores, para los clubes, principal fuente de información. Hacemos muchas cosas muy buenas para todos ellos y estamos muy desprotegidos. Yo, para la regulación que viene, yo estoy muy de acuerdo en un poco lo que se filtra, ¿no?, y lo que nos dicen. Sí. Yo estoy muy de acuerdo en la transparencia, en que se registren los contratos si quieres, las ganancias si quieres, que sea lo más transparente posible. Totalmente de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo, me centro en las dos cosas, después hay muchas que no estoy de acuerdo, pero en imponer limitaciones cuantificadas, limitaciones económicas, limitaciones en los honorarios, en los porcentajes de los agentes, y que se premie, además,
la intermediación más que la representación, porque lo que viene aparentemente es que van a establecer un 10% para las intermediaciones y un máximo de un 3% que le puedas cobrar a tu cliente, y posiblemente un 6%, al jugador por representarlo. Entonces, es muy peligroso una reglamentación en la que se premie la intermediación. Si los agentes cobramos menos, tendremos que dar menos, invertiremos menos en personal y en estructura, los servicios a los jugadores serán menores, serán de peor calidad, se desprofesionalizará, será más caótico. Entonces, yo pienso que en eso es un absurdo. Incluso se puede incentivar que se fomenten más transferencias. No, es que se premia la mayor, ¿cómo se dice? Movilidad, ¿no? La intermediación. La movilidad. Claro. Las desmesuras de comisiones, como dicen, la mayor desmesura de comisiones que se dan con las intermediaciones, las comisiones por intermediación. La representación es clara, el 10% de lo que cobra el jugador y ahí está todo súper tranquilo, súper bien. Pero tú, ¿cómo puedes estar potenciando? Es una regulación que viene que favorece a los clubes y no favorece a los agentes ni a los jugadores. Por más que la FIF piense que sí, pero los jugadores después tendrán que subcontratar los servicios que nosotros no les podemos dar y será mucho más caótico. Claro. Alberto, no, tu yo opinión comparto lo que están diciendo ellos dos totalmente. Al final, nosotros como agentes estamos totalmente desprotegidos y estamos como sin valor ninguno para los organismos. Entonces, ahora con lo que viene, bueno, esperemos que sea lo más favorable para nosotros, y nos tendremos que adaptar, pero como dice Álvaro, si nos van a restar y se va a favorecer otra, al final lo que vamos a tener nosotros es que restar también para nuestra propia agencia. Es que además favoreces, que un 10% te lo dejo porque le vas a llevar dinero a los clubes. Es un 10% por el dinero que lleves, perfecto. De la intermediación, del precio de traspaso, que nunca hemos cobrado el precio de traspaso por regla general. Son 10% sí, pero la parte del jugador un 3%. ¿Qué pensáis que van a hacer muchos agentes? O sea, a mí un 3% no me da para invertir en estructura y en nada. Fomentar la intermediación. ¿Dónde están las mayores desmesuras de comisiones? En las intermediaciones. O sea, es que potencia la intermediación en vez de la representación. ¿Qué potencia más? Que la gente va a mirar más por el dinero que llega a los clubes, inflar los precios de los traspasos en vez de generar una buena oferta para su jugador. Es que no da. O sea, no da. Para los que queremos invertir y hacerlo de manera profesional y demás, no da con el 3% que quieren plantear. Y curiosamente dejan el 10% para los clubes, con lo cual mi teoría es esa, que beneficiará a los clubes y perjudicará seguro a los jugadores, también los incluye a los jugadores y a los agentes. Una reflexión muy interesante. Me gustaría dejaros, si tenéis alguna reflexión que se nos haya quedado en el tintero antes de cerrar añadir a las nuevas regulaciones o reglamentaciones transparencia absoluta, perfecto. Ojalá sea así con todos los agentes. Estamos demandando a gritos eso. Por ejemplo, para que te hagas una idea, nosotros desde Promosport nos hemos autoimpuesto un código ético que han firmado todos nuestros agentes. Todos los agentes y todos los miembros de los 73 miembros que somos, ¿no? de cumplimiento interno, de alguna manera de tener una conducta intachable. Si es que además, ojalá todo el mundo tuviera esa conducta intachable, porque haría que la profesión fuera mucho más dignificada y fuera mucho más, digámoslo así, bien vista, por decirlo así, ¿no? Sí que te digo que yo me espero cualquier cosa. Entonces, bueno, al final los agentes, ya te digo, en 19 años de agencia y 25 de profesión, hemos pasado por todas las fases. Con lo cual, bueno, pues pasaremos también por la siguiente. Somos un bien necesario, no un mal necesario, somos claramente un bien necesario. Para la gran mayoría de clubes estamos generándoles o ayudándoles a generar riqueza, ¿vale? Y a los jugadores exactamente igual. Y obviamente no somos ONGs, claro, aunque evidentemente podamos tener nuestras fundaciones o podamos tener nuestras colaboraciones en actos benéficos, ¿no? Pero desde luego no somos una ONG, somos profesionales que se dedican y añado, que va a estar de acuerdo conmigo seguramente, aparentemente las regulaciones que hace FIFA quieren aparentar que cuenta con los agentes, pero no cuenta con nosotros para hacerla. Y después se nota que la hace gente de despachos desde Suiza, con todos mis respetos, pero no, gente que no ha hecho operaciones en su vida, me da la sensación, por las reglamentaciones, por las absurdeces, la que tenemos ahora de hacer una operación en España y puede serte fácil inscribirlo en la federación, tienen sus contactos, pero hacer operaciones en muchas partes del mundo, desde la India hasta Tailandia, hasta Suiza, entonces
cada federación tienes que ponerte en contacto. O sea, es un despropósito total. Y lo hace gente que no ha vivido una operación. Para que te hagas una idea, nosotros tenemos un cliente en el Olympique de Marsella. Estamos haciendo una renovación de su contrato. La burocracia que tenemos para ser inscritos como agentes de la Real Federación Francesa de Fútbol, para poder firmar el contrato que nos garantiza una transparencia absoluta, es un auténtico despropósito. Es un auténtico despropósito. Y así exactamente igual en Inglaterra tienes que estar inscrito en la federación, en Italia, tal. Realmente estoy absolutamente de acuerdo con lo que dicen. No está contentando a nadie. Me parecen reflexiones muy interesantes, más transparencia, pero que también se hagan contando con estas regulaciones con los agentes. No me queda más que agradeceros de nuevo vuestra presencia, vuestro tiempo. Rodri de Promosport, Álvaro Torres, Arasen de YouFirst, Alberto Domínguez de Sport and Life. Muchísimas gracias a todos y ha sido un placer, y creo que para el público que no conocía tanto el sector de los agentes ha sido muy interesante y enriquecedor. Y gracias a Voz Sport y al Diario AS por darnos voz a los agentes también. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias.